¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas situaciones parecen llenarte de preguntas espirituales mientras que otros parecen no notar nada? Quizás sientas una conexión más profunda con lo que te rodea, una percepción espiritual que otros ignoran. Esto no es una casualidad. Lo que puedes estar experimentando es el don del discernimiento, un regalo divino diseñado para guiarte, protegerte y capacitarte para cumplir con el propósito que Dios ha planeado para ti. En este video, te revelaremos las claves para identificar las señales del don del discernimiento y cómo puedes cultivarlo para transformar tu vida espiritual. Si has sentido esa inquietud por comprender el propósito detrás de tus experiencias, quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría desbloquear un nivel más profundo en tu relación con Jesús. Además, estamos en una misión especial, llegar a los 1000 suscriptores en nuestro canal. Este crecimiento nos permitirá seguir creando contenidos que fortalezcan tu fe y revelen los misterios de la Biblia. Así que si valoras este tipo de mensajes y quieres acompañarnos en esta jornada espiritual, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Forma parte de esta comunidad que busca vivir bajo la luz de la guía divina. No te pierdas esta oportunidad de descubrir cómo el discernimiento puede ser la clave para tomar decisiones sabias, protegerte de las distracciones del enemigo y acercarte más a Dios. Al final, también compartiremos cómo puede ser un canal de bendición para otros. No dejes de compartir este video con alguien que pueda necesitarlo. El don del discernimiento es una habilidad espiritual que permite a los creyentes identificar lo que proviene de Dios y lo que no, a diferencia de la intuición o el razonamiento humano. Este regalo divino opera a un nivel profundo, revelando las intenciones del corazón y las verdades espirituales que trascienden lo visible. Es un don dado por el Espíritu Santo para protegernos de los engaños, guiarnos hacia la verdad y fortalecer nuestra relación con Dios. Este regalo no está limitado a ciertos individuos, está disponible para todos aquellos que buscan una conexión más cercana con el Creador y desean vivir alineados con su voluntad. Sin embargo, como cualquier don espiritual, requiere ser reconocido, cultivado y utilizado sabiamente para cumplir con el propósito divino. El discernimiento tiene un propósito claro: ayudarnos a vivir en la luz de Dios y no en la confusión del mundo. En un mundo lleno de información y decisiones constantes, este don actúa como una brújula espiritual que nos dirige hacia lo que glorifica a Dios y nos aparta de lo que nos desvía de su propósito. Más allá de lo lógico, el discernimiento penetra las capas más profundas de nuestras percepciones, ayudándonos a diferenciar entre lo bueno y lo aparentemente bueno pero engañoso. Es una habilidad que nos protege contra las influencias negativas, nos ayuda a reconocer las señales divinas y nos equipa para caminar en obediencia. En la Biblia, encontramos varios ejemplos de cómo opera este don. En el libro de Hechos 16-18, Pablo discernió que una joven estaba bajo la influencia de un espíritu de adivinación, aunque sus palabras parecían positivas. Esto nos enseña que no todo lo que parece bueno lo es realmente. El discernimiento nos permite ir más allá de las apariencias para reconocer la verdadera naturaleza de las cosas. También vemos en 1 Reyes 3:9 cómo el rey Salomón pidió a Dios un corazón que supiera discernir entre el bien y el mal. Este episodio subraya la importancia de buscar el discernimiento como una herramienta esencial para la vida. El discernimiento no es una habilidad que adquirimos por nuestras propias fuerzas, sino un regalo que se desarrolla a través de una relación constante con Dios. La oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes son fundamentales para fortalecer este don. La palabra de Dios actúa como un filtro que nos permite examinar lo que enfrentamos en nuestra vida diaria. Como se menciona en Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta conexión constante con Dios nos prepara para utilizar el discernimiento en nuestras decisiones cotidianas. Para desarrollar el don del discernimiento, es crucial mantenernos espiritualmente sensibles. Esto significa estar atentos a la voz de Dios, reconocer sus impresiones en nuestro corazón y estar dispuestos a seguir su guía. A menudo, el discernimiento nos llevará a tomar decisiones que pueden parecer contrarias a la lógica humana, pero que están alineadas con el plan divino. Por ejemplo, Moisés fue llamado por Dios a liberar a los israelitas, una tarea que parecía imposible, pero que fue respaldada por la dirección divina.
Este tipo de decisiones requieren una fe sólida y una disposición para obedecer incluso cuando no entendemos completamente el propósito. El discernimiento también es un regalo que debemos usar para edificar a otros. Nos permite ser instrumentos de Dios para aconsejar, guiar y advertir a quienes enfrentan dificultades espirituales. En 1 Corintios 12, 7-10, Pablo describe cómo los dones espirituales, incluido el discernimiento, son dados para el beneficio común del cuerpo de Cristo. Al utilizar este don, podemos ayudar a otros a reconocer la verdad divina, evitar engaños y caminar en la voluntad de Dios. Es un regalo que no solo transforma nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Finalmente, el discernimiento nos invita a vivir con humildad, reconociendo que nuestras propias capacidades son limitadas. Este don nos recuerda que dependemos completamente de Dios para distinguir entre lo que proviene de Él y lo que no. Al buscar su guía y confiar en su Espíritu Santo, podemos desarrollar una vida de propósito y dirección clara. Es un regalo que, cuando se cultiva correctamente, se convierte en una herramienta poderosa para cumplir con nuestro llamado divino. La sensibilidad espiritual es una característica esencial de quienes poseen el don del discernimiento. Esta sensibilidad permite percibir más allá de lo que es visible, identificando las influencias espirituales que operan en un ambiente o en una situación específica. No es algo que se adquiere por casualidad, es una manifestación del Espíritu Santo en aquellos que caminan en estrecha comunión con Dios. Esta sensibilidad nos ayuda a distinguir entre lo santo y lo profano, lo verdadero y lo falso, permitiéndonos actuar conforme a la voluntad divina. En un mundo lleno de distracciones, esta percepción se convierte en una herramienta crucial para permanecer firmes en la fe. Quienes tienen sensibilidad espiritual pueden identificar ambientes cargados de paz divina o, por el contrario, influenciados por fuerzas opuestas. Esto se manifiesta en situaciones cotidianas, como entrar a un lugar y sentir una paz inexplicable o una inquietud espiritual. En 2 Reyes 6:17, Eliseo ora para que su siervo pueda ver el ejército celestial que lo rodea. Este relato nos enseña que hay realidades espirituales que no todos perciben, pero que son evidentes para quienes tienen una conexión profunda con Dios. La sensibilidad espiritual nos abre los ojos a estas dimensiones invisibles y nos ayuda a actuar en consecuencia. Esta sensibilidad no solo nos protege, sino que también nos invita a interceder por lugares y personas que lo necesitan. Al percibir una atmósfera espiritual cargada, podemos orar para que la presencia de Dios transforme ese ambiente. En Marcos 5, 1-15, Jesús libera al hombre poseído en la región de los Gadarenos, transformando completamente el entorno espiritual de ese lugar. Este ejemplo nos recuerda que la sensibilidad espiritual no solo identifica problemas, sino que busca soluciones a través del poder de Dios. Es un llamado a ser agentes de cambio en el mundo espiritual. La sensibilidad espiritual también nos ayuda a discernir los espíritus detrás de las palabras y acciones de las personas. En Hechos 16, 16-18, Pablo identificó que la joven que lo seguía estaba influenciada por un espíritu de adivinación, aunque parecía decir cosas positivas. Esto demuestra que el discernimiento no se basa solo en lo que se ve o escucha, sino en una percepción espiritual más profunda. Este nivel de sensibilidad requiere una conexión constante con Dios, porque es Él quien nos revela lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Desarrollar esta sensibilidad implica cultivar un corazón puro y una mente abierta a la dirección del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 5:8, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Esto significa que nuestra pureza espiritual afecta nuestra capacidad de percibir lo divino. La confesión, el arrepentimiento y una relación constante con Dios son esenciales para mantener esta sensibilidad. Sin estas disciplinas, corremos el riesgo de volvernos insensibles a las impresiones del Espíritu Santo. Sin embargo, tener sensibilidad espiritual no siempre es fácil. Puede ser una carga, ya que quienes poseen esta capacidad perciben con intensidad lo que otros ignoran. Esto puede llevar a sentimientos de aislamiento o incomprensión, pero es importante recordar que este don no se nos da para llevarlo solos. En Mateo 11, 28-30, Jesús invita a quienes están cargados a venir a Él para encontrar descanso. Llevar nuestras inquietudes a Dios en oración nos permite liberar estas cargas y recibir su paz. Finalmente, esta sensibilidad nos capacita para actuar con sabiduría en situaciones desafiantes.
Nos ayuda a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios y a evitar errores que podrían surgir al ignorar las señales espirituales. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta a confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino a reconocerlo en todos nuestros caminos. Esta dependencia nos asegura que nuestras acciones estarán guiadas por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones o razonamientos. El anhelo por el discernimiento es una señal clave de que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, preparándonos para algo especial. Este deseo no surge de la nada, sino de una profunda necesidad espiritual de conocer más a Dios y caminar en su voluntad. Es una chispa encendida por el Espíritu Santo que nos mueve a buscar lo que trasciende lo visible, impulsándonos a profundizar en nuestra relación con el Creador. Este anhelo no es una emoción pasajera, sino una urgencia que transforma nuestras prioridades y nos lleva a actuar con determinación hacia lo eterno. Cuando este deseo aparece, suele estar acompañado de una insatisfacción con las cosas superficiales del mundo. Las distracciones mundanas y los placeres temporales pierden su atractivo frente a la necesidad ardiente de conocer la verdad divina. Es como el clamor del salmista en Salmo 42, 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este versículo refleja esa sed espiritual que caracteriza a quienes han sido llamados a profundizar en su fe. Este clamor nos lleva a buscar respuestas en la palabra de Dios y en la oración. El anhelo por el discernimiento no solo cambia nuestras prioridades, sino también nuestra percepción de la vida. Lo que antes parecía esencial ahora se percibe como irrelevante. Este cambio, aunque incómodo, es una señal de que Dios está renovando nuestra mente y moldeando nuestro carácter. Pablo lo expresa en Filipenses 3, 7-8, al considerar todo como pérdida en comparación con el conocimiento de Cristo. Este tipo de transformación es vital para que podamos recibir y usar el don del discernimiento de manera efectiva. Este deseo también nos impulsa a buscar a Dios con más fervor. En Proverbios 2, 3-5 se nos dice, si clamas por inteligencia y levantas tu voz por entendimiento, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Este pasaje nos anima a buscar el discernimiento como se busca un tesoro, con pasión y constancia. Este tipo de búsqueda no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos prepara para discernir su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. El anhelo por el discernimiento no siempre es comprendido por quienes nos rodean. Puede parecer exagerado o innecesario para los demás, pero no debemos permitir que estas opiniones apaguen el fuego que Dios ha encendido en nuestro corazón. Recordemos la historia de José en Génesis 37, quien fue rechazado por sus propios hermanos cuando compartió los sueños que Dios le reveló. A pesar de la oposición, José permaneció fiel, sabiendo que lo que Dios había puesto en su corazón era más grande que cualquier crítica. Desarrollar este anhelo requiere perseverancia y compromiso. No es suficiente sentir el deseo, debemos actuar sobre él. Esto significa orar constantemente, estudiar la Biblia con dedicación y rodearnos de personas que nos ayuden a crecer espiritualmente. En Lucas 11, 9-10, Jesús nos anima a pedir, buscar y llamar, prometiendo que quienes lo hagan recibirán, encontrarán y tendrán las puertas abiertas. Este proceso fortalece nuestra fe, desarrolla nuestra paciencia y nos prepara para manejar el discernimiento con sabiduría. Finalmente, el anhelo por el discernimiento nos acerca más a Dios. En Santiago 4:8 se nos dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Este versículo nos recuerda que Dios no retiene sus dones de quienes lo buscan sinceramente. Aunque a veces su respuesta no sea inmediata, la espera forma parte del proceso, enseñándonos a depender completamente de Él. Este deseo no es solo un regalo, sino una invitación a caminar más cerca de Cristo y a experimentar una vida de propósito y comunión con el Creador. Escuchar la voz de Dios es una característica transformadora del don del discernimiento. No se trata simplemente de oír palabras, sino de captar la dirección, voluntad y corazón de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Este versículo refleja la relación íntima que Dios desea tener con nosotros, una relación basada en comunión constante y confianza mutua.
Escuchar a Dios comienza con una disposición abierta y un corazón humilde que busca su presencia. Para escuchar a Dios, debemos dedicar tiempo a la oración, el estudio de la Biblia y la meditación en su palabra. Estas disciplinas afinan nuestra capacidad para reconocer su voz en medio del ruido del mundo. En 1 Reyes 19, 11-12, Dios le habla a Elías no a través del viento, el terremoto ni el fuego, sino en un susurro apacible. Este relato nos enseña que la voz de Dios no siempre llega de manera dramática, sino con suavidad, requiriendo de nosotros un corazón atento y receptivo. La sensibilidad a la voz de Dios también implica aprender a distinguir entre su voz, nuestras emociones y las influencias externas. Este discernimiento se desarrolla con el tiempo, a medida que crecemos en nuestra relación con Él. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien da generosamente a quienes lo buscan. Este proceso requiere humildad, paciencia y una disposición para escuchar incluso cuando la respuesta de Dios no es la que esperábamos. Dios habla de muchas maneras. Puede usar las escrituras, sueños, circunstancias, personas piadosas y, sobre todo, el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. En Hechos 8, 26-40, Felipe es guiado por el Espíritu para encontrarse con el eunuco etíope. Este encuentro demuestra cómo la sensibilidad a la voz de Dios puede tener un impacto eterno, permitiendo que nuestras acciones estén alineadas con su propósito divino. La Biblia sigue siendo el medio principal a través del cual Dios nos habla. En Salmo 119, 105 se afirma: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Estudiar, memorizar y meditar en las Escrituras no solo nos ayuda a escuchar a Dios, sino que también nos da un marco sólido para discernir su voluntad. Cuando estamos arraigados en la palabra, somos menos propensos a ser desviados por nuestras emociones o influencias externas. Escuchar la voz de Dios requiere obediencia. A veces, lo que Él nos dice puede parecer contrario a nuestras expectativas o incómodo, pero seguir su guía siempre resulta en bendición. En Génesis 12, 1-4, Abraham obedeció el llamado de Dios para salir de su tierra hacia un lugar desconocido. Aunque no sabía a dónde iba, su obediencia lo llevó a convertirse en el padre de una gran nación. Este ejemplo nos recuerda que escuchar a Dios significa confiar en Él incluso cuando no comprendemos su plan. Finalmente, al escuchar a Dios, no solo crecemos en nuestra relación con Él, sino que también nos volvemos instrumentos de su propósito en la vida de otros. Dios puede usarnos para llevar palabras de ánimo, dirección o corrección a quienes lo necesitan. En 1 Samuel 3, el joven Samuel escucha la voz de Dios por primera vez, con la ayuda de Elí. Este relato subraya la importancia de rodearnos de líderes espirituales y comunidades de fe que nos ayuden a discernir y responder al llamado divino. La confirmación por parte de líderes espirituales es un componente esencial en el desarrollo del don del discernimiento. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usa a sus siervos, como pastores, maestros y profetas, para guiar, afirmar y validar los dones de otros. Esta confirmación fortalece nuestra fe, brinda claridad y asegura que estemos utilizando nuestros dones para edificar el cuerpo de Cristo. En Proverbios 11:14 se nos enseña: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Esto subraya la importancia de buscar orientación de quienes tienen experiencia espiritual y autoridad. Por ejemplo, en Hechos 13, 2-3, Pablo y Bernabé fueron apartados para su misión por medio de la oración y la imposición de manos de los líderes de la iglesia en Antioquía. Este acto no solo marcó el inicio de un ministerio transformador, sino que también reflejó el papel crucial de la comunidad de fe en la validación de los dones espirituales. Este proceso demuestra que el discernimiento no es un don que se ejerce de manera aislada, sino en comunión con otros creyentes, bajo la guía de líderes sabios y piadosos. El don del discernimiento puede ser difícil de reconocer y comprender completamente por uno mismo. Aquí es donde los líderes espirituales juegan un papel crucial. Ayudan a identificar cómo y cuándo usar este don para glorificar a Dios y edificar a otros. En Efesios 4, 11-12, Pablo explica que Dios ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos en su servicio. Estos líderes son instrumentos de Dios que nos guían en nuestra búsqueda espiritual y nos ayudan a evitar errores en nuestra percepción. Además, los líderes espirituales son fundamentales para mantenernos humildes.
El discernimiento es un don poderoso que puede fácilmente llevar al orgullo si no se ejerce con humildad. En 1 Corintios 4:7, Pablo pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Los líderes espirituales nos recuerdan que los dones no son para nuestra gloria, sino para el servicio a los demás y la edificación del reino de Dios. La confirmación de líderes también nos protege contra el aislamiento. Quienes poseen el don del discernimiento a menudo pueden sentirse incomprendidos, ya que perciben realidades espirituales que otros no ven. Tener líderes que oren, guíen y validen nuestras percepciones crea un espacio seguro donde compartir y crecer. En Hebreos 10, 24-25 se nos exhorta a estimularnos al amor y a las buenas obras, subrayando la importancia de la comunidad de fe para nuestro desarrollo espiritual. Un ejemplo bíblico de esta guía es la relación entre Elí y Samuel. En 1 Samuel 3, el joven Samuel escucha la voz de Dios pero no la reconoce de inmediato. Es Elí quien lo guía para responder correctamente al llamado divino. Este relato muestra cómo los líderes espirituales no solo nos ayudan a identificar nuestros dones, sino también a utilizarlos eficazmente para cumplir con el propósito de Dios. Finalmente, aunque los líderes espirituales juegan un papel vital, siempre debemos buscar la confirmación última en la palabra de Dios y en nuestra relación con el Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Los líderes espirituales actúan como compañeros en este viaje, pero el discernimiento y la dirección última siempre deben provenir de Dios. Este balance entre la guía de los líderes y nuestra comunión personal con Dios nos asegura que estamos caminando en su voluntad. Sentirse diferente a los demás es una experiencia común entre aquellos que han sido apartados por Dios para un propósito especial. Este sentimiento puede ser sutil o intenso, pero siempre viene acompañado de una sensación interna de que la vida no está destinada a seguir los moldes comunes del mundo. En 1 Pedro 2:9 se nos recuerda, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo subraya que ser diferente no es un error, sino parte del diseño divino. Esta sensación de diferencia puede llevar a momentos de incomprensión o rechazo, especialmente cuando nuestras prioridades comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Sin embargo, es importante recordar que este sentimiento no es una carga, sino un llamado a depender más de Él. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este proceso de transformación nos ayuda a ver que nuestra diferencia es un reflejo de la obra de Dios en nuestra vida. Un ejemplo bíblico de sentirse diferente es Moisés. Creció en el palacio de Faraón, pero siempre supo que su vida no encajaba completamente allí. Su llamado a liberar al pueblo de Israel lo separó aún más de su entorno. En Éxodo 3, cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, queda claro que su diferencia no era accidental, sino parte de un plan mayor. De manera similar, nuestras experiencias únicas son herramientas que Dios usa para prepararnos para su propósito. Este sentimiento de diferencia también puede manifestarse como un anhelo espiritual que otros no comparten. Mientras muchos buscan satisfacer deseos terrenales, quienes son llamados por Dios sienten un hambre por su presencia, su palabra y su dirección. Esto puede llevar a momentos de soledad, pero también es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Él. En Salmo 42:1, el salmista expresa, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este clamor refleja esa sed espiritual que distingue a quienes son apartados. Sentirse diferente no es un obstáculo, sino una plataforma para crecer en carácter y fe. Dios usa este sentimiento para moldearnos y enseñarnos a confiar en Él en lugar de buscar la aprobación del mundo. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando aceptamos nuestra diferencia como parte del plan divino, su gracia se manifiesta poderosamente en nuestras vidas. Además, este sentimiento nos conecta con otros en el cuerpo de Cristo que también han sido apartados. Aunque puede parecer que estamos solos, Dios siempre nos rodea de una comunidad de fe. En 1 Reyes 19, Elías creyó ser el único profeta fiel, pero Dios le reveló que había preservado a 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal.
Este ejemplo nos anima a buscar comunión con otros creyentes que compartan nuestra fe y propósito. Finalmente, abrazar nuestra diferencia nos permite cumplir con el llamado de ser luz en el mundo. Jesús dijo en Mateo 5, 14-16, «Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nuestra singularidad no es una carga, sino una bendición que apunta al reino eterno de Dios. El llamado universal como hijos de Dios transforma la vida de cada creyente, llevándolo a una nueva dimensión espiritual. Desde el momento en que aceptamos a Jesús como Salvador, somos adoptados en la familia de Dios, recibiendo una nueva identidad y propósito. Juan 1:12 afirma, «A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Este llamado no está reservado para unos pocos, está abierto a todos los que creen en el Hijo de Dios. Ser hijo de Dios implica vivir en una relación íntima y constante con nuestro Padre Celestial. En Romanos 8, 14-15, Pablo describe esta conexión especial: «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Este llamado no es abstracto, sino cercano y personal. Nos invita a clamar Abba, Padre, reflejando la cercanía y el amor que Dios tiene hacia nosotros. Este llamado también trae consigo una responsabilidad: vivir en santidad y discernir la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En Efesios 5:10, Pablo nos exhorta a examinar lo que es agradable al Señor. Esto significa que cada decisión, palabra y acción deben alinearse con nuestra identidad como hijos de Dios, reflejando su carácter al mundo. Hagamos una pausa rápida porque necesitamos tu ayuda para lograr algo increíble. Estamos en la misión de alcanzar 1000 suscriptores en nuestro canal y tú puedes ser parte fundamental de este logro. Cada vez que alguien como tú se suscribe, nos ayudas a fortalecer esta comunidad de fe y a seguir compartiendo mensajes que inspiran y transforman vidas. Si valoras este contenido y quieres que lleguemos a más personas con la palabra de Dios, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Es completamente gratis, pero el impacto que puedes tener es inmenso. Juntos podemos alcanzar esta meta y llevar esperanza a muchos más. ¿Te unes a este desafío? Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo. La oración es la piedra angular para desarrollar el don del discernimiento. Es a través de la oración que nos conectamos con Dios, buscando su guía y revelación en cada aspecto de nuestra vida. Este acto de comunión no es solo una rutina, sino un canal vital para entender la voluntad de Dios y recibir claridad espiritual. En Santiago 1:5 se nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da generosamente a quienes lo buscan. Este versículo nos recuerda que el discernimiento es un regalo divino disponible para quienes lo solicitan con humildad y fe. La oración nos permite abrir nuestro corazón y espíritu para recibir las impresiones del Espíritu Santo. Este proceso requiere un tiempo dedicado a escuchar, más allá de solo hablar. En 1 Reyes 19, 11-13, Dios le habla a Elías en un susurro apacible, mostrándonos que escuchar a Dios requiere calma y atención. La oración nos enseña a reconocer su voz en medio del ruido del mundo, afinando nuestra sensibilidad espiritual para discernir su guía. La persistencia en la oración es clave para profundizar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestro discernimiento. En Lucas 18, 1-8, Jesús comparte la parábola de la viuda persistente para enseñarnos a no desmayar en la oración. Este ejemplo nos motiva a perseverar, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. La oración persistente fortalece nuestra fe, moldea nuestro carácter y nos prepara para manejar el discernimiento con sabiduría. Además, la oración nos ayuda a mantenernos espiritualmente enfocados. En un mundo lleno de distracciones, la oración actúa como un ancla que nos conecta con las prioridades del reino de Dios. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Este acto no solo nos alivia de las cargas emocionales, sino que también nos permite discernir con claridad las decisiones que debemos tomar. La oración comunitaria también es una herramienta poderosa para el discernimiento. Reunirse con otros creyentes para orar fortalece nuestra fe y nos ayuda a recibir confirmación divina. En Mateo 18:20, Jesús promete que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí estará Él.
Este tipo de comunión nos permite aprender de las experiencias de otros, recibir sabiduría colectiva y discernir juntos la voluntad de Dios. El discernimiento obtenido a través de la oración no solo es para nuestro beneficio personal, sino también para el de quienes nos rodean. Al orar por otros, podemos interceder en sus momentos de necesidad, pidiendo a Dios que les otorgue dirección y claridad. En Colosenses 1:9, Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Este ejemplo nos inspira a utilizar el discernimiento para edificar y guiar a otros en su caminar espiritual. Finalmente, la oración nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con confianza en Dios. En Mateo 26:41, Jesús advierte, velad y orad, para que no entréis en tentación. Este versículo subraya la importancia de estar espiritualmente alertas a través de la oración. Al desarrollar una vida de oración constante, nos equipamos para discernir las influencias espirituales a nuestro alrededor y caminar firmemente en la voluntad de Dios. La Biblia es el fundamento principal para desarrollar y fortalecer el don del discernimiento. A través de sus páginas, Dios nos revela su carácter, su voluntad y principios inmutables que nos guían en cada aspecto de nuestra vida. En Hebreos 4:12 se nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos muestra cómo la Escritura actúa como un filtro espiritual, ayudándonos a evaluar nuestras decisiones y acciones. Estudiar la Biblia de manera regular nos permite internalizar los valores y enseñanzas divinas, creando un marco de referencia sólido para discernir lo correcto de lo incorrecto. En Salmo 119:105 se declara, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este pasaje subraya que la palabra de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos protege de los engaños y distracciones del enemigo. La meditación en la Escritura es una práctica esencial para el discernimiento. No se trata solo de leerla, sino de reflexionar profundamente en sus enseñanzas y permitir que transforme nuestro pensamiento. En Josué 1:8, Dios le instruye, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Este mandato nos muestra que la meditación constante en la palabra de Dios nos equipa para enfrentar cualquier desafío espiritual. La Biblia también nos ayuda a distinguir la verdad de las mentiras. En un mundo lleno de ideologías y filosofías humanas, las Escrituras actúan como la autoridad final para evaluar cualquier enseñanza. En 2 Timoteo 3:16-17 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Este principio nos da confianza para abordar las dudas y confusiones con claridad divina. El discernimiento bíblico no solo se aplica a nuestra vida personal, sino también a las situaciones externas. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Este llamado nos anima a examinar cuidadosamente cualquier mensaje o influencia, asegurándonos de que esté alineado con la verdad de las Escrituras. Memorizar la palabra también es un recurso poderoso para el discernimiento. En momentos de tentación o incertidumbre, las Escrituras almacenadas en nuestro corazón nos ofrecen sabiduría y fortaleza. En Salmo 119:11, el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Este hábito nos equipa para responder con sabiduría y fe a los desafíos diarios. Finalmente, la Biblia nos recuerda que el discernimiento siempre debe estar alineado con la voluntad de Dios y no con nuestras emociones o razonamientos humanos. En Proverbios 3:5-6 se nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo nos exhorta a depender completamente de la guía divina, asegurándonos de que nuestras decisiones estén fundamentadas en su palabra eterna. El discernimiento no es un don que se limita a contextos espirituales formales, su aplicación se extiende a las decisiones y desafíos de la vida cotidiana. A través del discernimiento, podemos identificar las influencias espirituales en nuestras relaciones, trabajo, finanzas y metas personales. Este don nos permite evaluar situaciones con una perspectiva divina, asegurándonos de que nuestras elecciones estén alineadas con la voluntad de Dios. En Proverbios 4:7 se nos enseña, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría,
y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este llamado subraya la importancia de aplicar el discernimiento en todos los aspectos de nuestra vida. El discernimiento en la vida cotidiana también nos ayuda a establecer límites saludables en nuestras relaciones. A veces, ciertas personas o ambientes pueden influir negativamente en nuestra espiritualidad. En 1 Corintios 15:33 se advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Con el don del discernimiento, podemos identificar cuando alejarnos de lo que no glorifica a Dios y cuando acercarnos a lo que edifica nuestra fe. Este don también es invaluable para manejar las finanzas de manera sabia. Vivimos en un mundo que promueve la codicia y el consumo excesivo, pero el discernimiento nos ayuda a priorizar lo eterno sobre lo temporal. En Mateo 6, 19-20, Jesús nos exhorta: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Este principio nos guía a tomar decisiones financieras que reflejen nuestra fe y dependencia de Dios. En el ámbito laboral, el discernimiento nos permite identificar oportunidades y desafíos con una perspectiva divina. Nos ayuda a actuar con integridad, evitar compromisos que contradigan nuestra fe y buscar el propósito de Dios incluso en el trabajo más mundano. Colosenses 3:23 nos recuerda: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este enfoque transforma nuestro trabajo en un acto de adoración. El discernimiento también influye en cómo manejamos nuestras metas personales y decisiones a largo plazo. Nos permite evaluar si nuestros planes reflejan los principios de Dios o si están impulsados por deseos egoístas. En Proverbios 16:3 se nos instruye: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Este versículo nos anima a buscar la guía divina antes de emprender cualquier proyecto o decisión importante. Además, el discernimiento nos ayuda a identificar oportunidades para servir y bendecir a otros. A veces, estas oportunidades pueden parecer inconvenientes o poco atractivas, pero el discernimiento nos permite ver más allá de lo superficial y reconocer dónde Dios nos está llamando a actuar. En Gálatas 6:10 se nos anima: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Finalmente, este don nos invita a vivir cada día con una conciencia espiritual, reconociendo que incluso las decisiones más pequeñas tienen un impacto en nuestra relación con Dios y con los demás. En 1 Corintios 10:31 se nos exhorta: si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El discernimiento nos equipa para vivir una vida que honra a Dios en cada detalle. El don del discernimiento actúa como un escudo espiritual que nos protege de las mentiras y distracciones del enemigo. En un mundo lleno de confusión y falsas doctrinas, este don nos permite distinguir la verdad de la mentira, asegurándonos de que nuestras creencias y acciones estén firmemente arraigadas en la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:1 se nos advierte: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este versículo subraya la necesidad de discernimiento en tiempos de engaño. El discernimiento nos protege de las influencias negativas que intentan desviarnos de la verdad. Estas influencias pueden ser sutiles, disfrazadas de cosas aparentemente inofensivas o incluso buenas. En 2 Corintios 11, 14-15 se nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Este don nos ayuda a examinar cuidadosamente las intenciones y el impacto de lo que aceptamos en nuestra vida. Además, el discernimiento nos capacita para enfrentar las pruebas espirituales con sabiduría y valentía. En Mateo 4, 1-11, vemos cómo Jesús discernió y resistió las tentaciones del diablo, utilizando las Escrituras como su arma principal. Este ejemplo nos enseña que el discernimiento no solo identifica el engaño, sino que también nos equipa para superarlo con la verdad de Dios. El don del discernimiento también nos ayuda a evaluar enseñanzas y líderes espirituales. En 1 Juan 4:1, se nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios. Este llamado nos recuerda que no todo lo que parece piadoso proviene del Señor. El discernimiento nos permite examinar las enseñanzas a la luz de la palabra y rechazar lo que no está alineado con la verdad divina. En nuestras relaciones personales, el discernimiento nos protege de influencias tóxicas o manipuladoras. Nos permite identificar intenciones ocultas y tomar decisiones que salvaguarden nuestra fe y bienestar espiritual.
En Proverbios 4:23 se nos instruye, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo subraya la importancia de proteger nuestro espíritu a través del discernimiento. El discernimiento también nos capacita para identificar cuándo debemos actuar y cuándo debemos esperar. No todas las oportunidades son de Dios, y este don nos ayuda a reconocer su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:1 se nos dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este principio nos guía a tomar decisiones sabias y prudentes. Finalmente, el discernimiento nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. En Efesios 6:12, Pablo nos exhorta a estar equipados con la armadura de Dios para resistir las artimañas del enemigo. Este don nos prepara para discernir las estrategias del enemigo y mantenernos firmes en la verdad de Dios. El discernimiento no opera de forma aislada, sino que complementa y potencia otros dones espirituales dados por el Espíritu Santo. Este don trabaja en conjunto con la sabiduría, el conocimiento, la profecía y otros para fortalecer el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 4-7 se nos enseña que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y que estos dones son para el beneficio común. Esto resalta la importancia de entender cómo el discernimiento interactúa con otros dones. Por ejemplo, el discernimiento y la sabiduría están estrechamente relacionados. Mientras que el discernimiento nos ayuda a identificar la verdad y las influencias espirituales, la sabiduría nos guía para actuar correctamente según lo que hemos discernido. En Santiago 3:17 se nos describe la sabiduría que desciende de lo alto como pura, pacífica y llena de misericordia, mostrando cómo estos dones trabajan en armonía. El conocimiento es otro don que se complementa con el discernimiento. Este don nos permite comprender las verdades profundas de Dios y aplicarlas a situaciones específicas. En Colosenses 1:9, Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, subrayando la relación entre estos dones. El discernimiento también es esencial en el ejercicio del don de profecía. Nos ayuda a evaluar y confirmar si una palabra profética proviene de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 20-21 se nos instruye, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Este principio asegura que las profecías sean probadas a la luz de la palabra y el Espíritu. La fe también se ve fortalecida por el discernimiento. Este don nos permite confiar plenamente en Dios incluso cuando las circunstancias son inciertas. En Hebreos 11:1 se describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El discernimiento nos ayuda a identificar las promesas divinas en medio de los desafíos y a mantener nuestra fe inquebrantable en el contexto de la sanidad y los milagros. El discernimiento nos guía a orar con dirección divina, reconociendo las necesidades espirituales específicas de las personas. En Marcos 5, 30-34, Jesús discernió la fe de una mujer que tocó su manto, mostrándonos cómo este don puede trabajar junto con el poder milagroso de Dios. Finalmente, el discernimiento fortalece la unidad del cuerpo de Cristo al promover una comprensión más profunda de los dones espirituales y su propósito. Nos permite apreciar cómo cada don contribuye al crecimiento y edificación de la Iglesia. En Efesios 4:16, Pablo describe cómo todo el cuerpo, bien concertado y unido, crece para edificación en amor, subrayando la importancia de trabajar juntos bajo la guía del Espíritu. El discernimiento juega un papel fundamental en momentos de decisiones difíciles, cuando las opciones no siempre son claras y los caminos pueden parecer inciertos. Este don nos permite analizar las situaciones desde una perspectiva espiritual, evaluando no solo las consecuencias inmediatas, sino también el impacto eterno de nuestras decisiones. En Proverbios 3, 5-6 se nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Este llamado subraya la necesidad de buscar la guía divina en decisiones complejas. Enfrentar elecciones difíciles puede generar ansiedad, pero el discernimiento nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, al saber que Dios está en control. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda que, a través de la oración y la súplica, podemos presentar nuestras peticiones a Dios y recibir su paz.
Este don nos capacita para confiar en que, aunque no comprendamos todos los detalles, Dios nos dirige hacia lo mejor. El discernimiento nos ayuda a identificar las motivaciones detrás de nuestras decisiones. A menudo, los deseos egoístas o temores pueden influir en nuestras elecciones. En Hebreos 4:12 se describe cómo la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este nivel de introspección nos permite alinear nuestras decisiones con los propósitos de Dios, evitando caminos que puedan alejarnos de su voluntad. Además, este don nos guía a buscar consejo sabio en momentos de duda. En Proverbios 11:14 se nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Los líderes espirituales, mentores y hermanos en la fe pueden ayudarnos a discernir la voluntad de Dios, confirmando lo que el Espíritu ya está revelando en nuestro corazón. El discernimiento también nos invita a considerar el impacto de nuestras decisiones en los demás. En Filipenses 2:3-4 se nos exhorta, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este enfoque nos ayuda a tomar decisiones que glorifiquen a Dios y beneficien a aquellos que nos rodean. En momentos de decisiones difíciles, el discernimiento nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto. Jeremías 29:11 declara, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos llena de esperanza, sabiendo que nuestras decisiones, cuando están alineadas con su voluntad, siempre tendrán un propósito mayor. Finalmente, el discernimiento nos prepara para actuar con valentía y confianza. A veces, tomar la decisión correcta puede implicar riesgos o incomodidad, pero el discernimiento nos da la certeza de que estamos caminando en obediencia. En Josué 1:9 se nos anima, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este don nos equipa para avanzar con firmeza, confiando en que Dios nos respalda. Aunque el discernimiento es un don poderoso, hay obstáculos que pueden impedir su desarrollo pleno. Estos desafíos incluyen la distracción, el orgullo, la falta de conexión con Dios y las influencias externas negativas. Reconocer estos obstáculos es el primer paso para superarlos y permitir que el Espíritu Santo refine este don en nuestras vidas. En Efesios 5:15-16 se nos advierte, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este llamado nos invita a ser intencionales en nuestro caminar espiritual. Uno de los principales obstáculos es la distracción. Vivimos en una era llena de ruido, información constante y demandas mundanas. Estas distracciones pueden embotar nuestra sensibilidad espiritual, alejándonos de la voz de Dios. En Lucas 10:38-42, vemos cómo Marta estaba distraída con muchas tareas mientras María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Este relato nos recuerda la importancia de priorizar nuestra comunión con Dios sobre las ocupaciones diarias. El orgullo también puede ser un impedimento para el discernimiento. Cuando confiamos demasiado en nuestra propia sabiduría o habilidades, nos volvemos insensibles a la guía del Espíritu Santo. En Proverbios 16:18 se nos advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La humildad es esencial para recibir el discernimiento divino, ya que nos permite depender completamente de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. La falta de conexión con Dios es otro obstáculo crítico. El discernimiento se cultiva a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión constante con el Espíritu Santo. Sin estas disciplinas, corremos el riesgo de tomar decisiones basadas en emociones o razonamientos humanos en lugar de la guía divina. En Juan 15:5, Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. Este versículo subraya la importancia de permanecer en comunión con Él. Las influencias externas también pueden obstaculizar el discernimiento. Amigos, medios de comunicación e incluso líderes malintencionados pueden desviar nuestra atención de la verdad. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta a probar los espíritus para discernir si son de Dios. Este principio nos recuerda la importancia de evaluar todo a la luz de la palabra de Dios antes de aceptarlo como verdad. El miedo a equivocarnos puede paralizarnos e impedir que ejercitemos el discernimiento.
Sin embargo, es importante recordar que el discernimiento es un don que crece con la práctica. En Hebreos 5:14 se nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo nos anima a usar este don, incluso si cometemos errores en el proceso. Otro obstáculo es la falta de paciencia. A menudo, esperamos respuestas inmediatas, pero el discernimiento requiere tiempo para escuchar a Dios y recibir su dirección. En Salmos 37:7 se nos exhorta: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Este principio nos recuerda que la espera también forma parte del proceso de discernimiento. Finalmente, superar estos obstáculos requiere un corazón dispuesto a ser moldeado por Dios. En Isaías 64:8 se nos describe como barro en las manos del alfarero, listos para ser transformados según su propósito. Al permitir que Dios trabaje en nosotros, podemos superar las barreras que impiden el desarrollo pleno del discernimiento y vivir alineados con su voluntad. El don del discernimiento no solo beneficia a quien lo posee, sino que también fortalece a la comunidad cristiana en su conjunto. Este don permite identificar necesidades, proteger contra falsas doctrinas y promover la unidad entre los creyentes. En 1 Corintios 12:7 se nos dice que los dones espirituales son dados para provecho, destacando su propósito de edificación mutua dentro del cuerpo de Cristo. Uno de los impactos más significativos del discernimiento es su capacidad para proteger a la Iglesia contra el engaño espiritual. En 2 Pedro 2:1 se advierte sobre falsos maestros que introducirán herejías destructoras. El discernimiento permite a los líderes y miembros de la Iglesia identificar estas amenazas y proteger la integridad de la fe. Este don actúa como una alarma espiritual que alerta a la Iglesia contra desviaciones de la verdad. Además, el discernimiento fomenta la unidad dentro de la comunidad cristiana al promover decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Cuando los líderes ejercen discernimiento, pueden guiar a la Iglesia en dirección correcta, evitando conflictos innecesarios y fortaleciendo la comunión. En Efesios 4:13 nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un objetivo que el discernimiento ayuda a alcanzar. Este don también inspira a otros a buscar una relación más profunda con Dios. Cuando los miembros de la Iglesia ven el discernimiento en acción, son motivados a cultivar su sensibilidad espiritual. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a estimularnos al amor y a las buenas obras, reuniéndonos como cuerpo de Cristo. El discernimiento crea un ambiente donde los creyentes pueden crecer juntos en fe y propósito. Finalmente, el discernimiento ayuda a la Iglesia a responder con sabiduría a las necesidades del mundo. Nos permite identificar oportunidades para servir y compartir el Evangelio de manera efectiva. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz del mundo, mostrando nuestras buenas obras para glorificar al Padre. El discernimiento asegura que nuestras acciones reflejen verdaderamente el amor y la gracia de Dios. Hemos explorado juntos el poderoso don del discernimiento, un regalo que no solo nos transforma, sino que también nos equipa para impactar a quienes nos rodean. Si algo quedó claro hoy, es que Dios nos llama a vivir con propósito, guiados por su verdad y protegidos por su Espíritu. No permitas que este mensaje quede solo como conocimiento. Aplica lo que aprendiste y busca acercarte más a Dios cada día. Si este contenido tocó tu corazón y te ayudó a comprender mejor tu relación con Jesús, te invito a dar un paso más en tu fe. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Tu suscripción no solo fortalece esta comunidad de fe, sino que también te conecta con más enseñanzas que pueden edificar tu vida y la de tu familia. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de revelaciones transformadoras. Además, comparte este video con alguien que necesite este mensaje. A veces, una palabra a tiempo puede cambiar vidas y tú puedes ser ese instrumento que Dios use para llevar esperanza y guía a otro corazón. Seamos luz juntos. Soy Josué y estoy aquí para caminar contigo en esta jornada de fe. Mi misión es compartir contigo las riquezas de la palabra de Dios, inspirarte y recordarte que no estás solo en tu camino espiritual. Es un honor formar parte de este proceso en tu vida, y quiero que sepas que puedes contar conmigo y con esta comunidad que creamos juntos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios te bendiga abundantemente y llene tu vida de paz, discernimiento y propósito. Recuerda siempre,
Cada paso que das en fe es un paso más cerca de Jesús. Hasta pronto, querido amigo.